muchas veces se estabiliza, pero otras veces no. Entonces, Violeta dice, además de la joya, dice, es fugaz, puede ser fugaz, pero vamos en nuestra utopía, caminando hacia ella, hacia allí. Saber que es variable, y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, que ahí hay que hacer como un foco particular. Esta lógica temporal subjetiva tiene sus particularidades, antes de la pubertad y después de la pubertad. Entonces, con respecto a tu pregunta por lo de Monzón, cuando la tira por el balcón a la mujer, ahí la pulsión, digamos, se satisfizo directamente, sin mediación, porque lo que hace la pulsión, cuando sublima, que siempre con algún objeto cultural, la regulación es en relación a lo cultural. Pulsión, cultura, ¿se acuerdan? Ese grafiquito, bueno, el destino de la pulsión es ese, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. No sé si te la respondí. Bien. Vamos a la segunda parte de la pregunta. Por ahí alguien quiso decir algo, ahora... Es un mecanismo de defensa. Buenísimo el aporte, porque en realidad la sublimación nos defiende de nosotros mismos. Freud dice que hay 3 fuentes del malestar en la cultura. Una fuente del malestar es lidiar con lo que viene de afuera, lidiar con los ríos que se desbordan, con la naturaleza. Eso es una fuente de malestar para el humano. Otra son los semejantes, fundamental, es la relación con los otros. Y esta, a la que vos aludís, que tiene que ver con la defensa, es las propias pulsiones. La cultura nos defiende de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, es un mecanismo que nos defiende individualmente y socialmente, y culturalmente, a todos. Ojo que esto tiene otras aristas, porque voy a poner un ejemplo radical. Hitler también sublimaba, le encantaba la ópera, era un tipo culto. Entonces, no es el único concepto que nos sirve, no alcanza con sublimar. Vos traías el ejemplo de Monzón. Bueno, una idea, acá ya tenemos 2 ideas aplicadas a la sublimación. Es que no es constante, que tiene que ver con un objeto de la cultura, que puede ser variable, que puede ser fugaz. Y que la modalidad, esa energía, la modalidad de Monzón, no es que se elimina, es como el líquido que se sublima. Esa modalidad pulsional es la modalidad que uno pudo construir a partir de las relaciones, de cómo se fue gestionando su propia vida socialmente. Bueno, entonces esa sería una parte. Con lo cual, si uno lo traduce a la escena de aula, es que, logré este grupo difícil, logré que se serene. Y me decepciono cuando vuelven a las andadas. Bueno, está previsto que puedan volver a las andadas, en el sentido que uno lo agarra de otra manera, prevenido de otra manera. La otra cuestión que vos preguntabas es el tema de los diagnósticos, por ejemplo. Yo soy ADD o yo soy inquieto. Bueno, esa es una manera de gestionar esta problemática, que es por la vía de la clasificación. ¿Por qué es tan eficaz? Es eficaz a 2 bandas. Para los adultos, llámense los padres, las familias o los maestros, porque le da un nombre a eso que pasa y una salida que es peligrosa, que es la medicación, por ejemplo, ¿sí? Y para el chico le da un objeto, como vos bien decís, pero no es un objeto de la sublimación, porque fíjate lo que yo pongo aquí. El sujeto de aprendizaje es condición para que se construye su propia escena, producto de la educación, construye su propia escena. Su propia
personaje, su propio objeto, en realidad se identifica con un objeto estandarizado para muchos, los ADD. Pertenece a la clase de los ADD, pertenece a la clase de los PGD, pertenece a la clase de los pibes chorros. Y ojo que eso es muy eficaz, porque todos necesitamos identificarnos con algún personaje, aunque sea el peor. Como decía Faulkner, entre el dolor y la nada, elijo el dolor. Es preferible ser el malo de la escuela que no ser nadie. ¿Vieron los chicos que se hacen echar, que buscan ser los malos? ¿Sí? Entonces, no es por la vía de la sublimación, porque la sublimación supone un recorrido de ese tiempo de comprender que es singular. Lo que hace el diagnóstico de ADD o la Ritalina es obturar el intervalo, volviendo a lo que yo decía antes. Le pone un objeto, que además es un objeto masivo para todos lo mismo, listo para usar, preta por ter. ¿Alguien levantó la mano por allí? Sí. Que me parecía también por ahí oportuno poder hacer una diferenciación entre pulsión... Ponete más cerca así el micrófono, como si fueras a cantar. Ah, bueno, es que no canto. De poder hacer una distinción también entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces que la pulsión de vida intenta ligar, unir, y bueno, frente a la pulsión de muerte, que bueno, todo lo contrario, destruir, desunir, me parecía oportuno por ahí. Está bien. Bueno, eso si entramos en que es un capítulo para abrir el tema de las pulsiones, que no es el caso, porque estamos haciendo como un pequeño punteo, pero viene muy bien tu aclaración. ¿Por qué? Porque en la construcción de la idea de la pulsión, que yo creo que es un concepto, desde mi punto de vista, muy interesante para la educación, muy interesante para la educación, porque permite advertir cuáles son los resortes ocultos de lo que uno hace, cuando tiene eficacia y cuando no tiene eficacia lo que uno hace. A lo que alude la compañera, pulsión de vida, pulsión de muerte, las pulsiones, primero hay que decir, son parciales. ¿Vieron como lo que se ha popularizado las zonas erógenas, ¿sí? En la pulsión oral, que después va derivando de la leche, la teta, el chupete, el cigarrillo, la comida, no puedo dejar de abrir la heladera, etcétera, etcétera. Ahí está funcionando esa pulsión. Las pulsiones son siempre parciales y eso es interesante porque cuando un chico se engancha, se puede enganchar con un objeto y se puede no enganchar con otro. Por eso es tan interesante pensar en estas pedagogías que abren el abanico, que me parece que son las exploraciones de las que yo voy a compartir un poquito esta tarde y mañana, ¿no? Exploraciones pedagógicas que van por interrumpir la monocronía, interrumpir los automatismos, diversificar la oferta de objetos, para que esas pulsiones que son parciales puedan abrazar algún objeto, tengan algún menú del cual servirse. Esa es una. La otra cuestión que trae la compañera, que es la pulsión de vida, pulsión de muerte, que hay autores, digamos, que ya más en las últimas décadas plantean que en realidad la pulsión es una. Pero es importante desagregar esto que vos planteás. ¿Por qué? Porque lo de Monzón, ¿sí? Digamos, la hipótesis freudiana, que fue, digamos, así como la hipótesis de la sexualidad infantil, que fue muy conmocionante en su época, esta otra que es la pulsión de muerte, que en todos habita una pulsión, esta energía que va por más, que va por más, que va por más y busca satisfacerse, también nos empuja. Es una de las explicaciones que le da Freud a Einstein de por qué la guerra, porque en todos habita esa pulsión. Por eso es tan importante, por eso dice la cultura trabaja contra la guerra, en ese sentido, ¿no? La cultura, el objeto, para la pulsión trabaja contra la pulsión de muerte. ¿Sí? Bueno, así que gracias por la aclaración. Entonces, el momento de concluir, vuelvo, construye su propia escena.
determina su propio personaje, su propio objeto. Por lo tanto, yo me identifiqué con el inquieto, bueno, ahora estoy tranquilo, ¿sí? Ahora ya sé lo que soy, entonces, no. Eso es para tranquilizar a los adultos, eso hace declinar la función. Es siempre ir detrás de esa utopía, que es que cada chico encuentre su objeto. No siempre lo logramos, hay que saberlo que no siempre es posible con todos. Lo que sí siempre es necesario es buscar los modos. El sujeto de aprendizaje, entonces, es condición para que se constituya el sujeto de la educación. Cuando digo sujeto de la educación, y estoy, fíjense, distinguiendo sujeto del aprendizaje y sujeto de la educación. Si no hay aprendizaje, si no hay un objeto cultural, un contenido al cual la subjetividad se pueda ligar, no hay sujeto de la educación. Por eso la hipótesis de la educabilidad es un contrasentido en este sentido, valga la redundancia. Porque si uno espera que llegue el sujeto de la educación antes de haber transitado por ese tiempo de constituirse el sujeto de aprendizaje, estoy, digamos, poniendo como el carro delante del caballo. No sé si me explico. Bueno, a ver, esta idea, ¿cómo la ven? ¿Quieren comentar algo? Ahí hay alguien que levantó la mano. Sí. Hola. Sí. En realidad el sujeto de la educación, ¿sí? No funciona si no hay contenidos, pero no es el contenido en sí el que hace funcionar el sujeto para mí, ¿no? El sujeto de la educación, sino el cómo se aplica el contenido, qué interés tiene sobre ese contenido y si realmente lo va a aplicar en su vida social. En estas nuevas generaciones de alumnos, comparando con la mía, yo encuentro en el aula de que los contenidos han caducado en muchos libros y veo libros nuevos, de autores nuevos, ¿sí? Sobre la materia que doy yo, que es lengua, sobre contenidos que realmente se daban en la década del 60, 70 y que esta nueva generación ya no les interesa. Hoy no le interesa mucho el sujeto y predicado, sino le interesa más leer y que le cuentes, o escuchar, o audiovisuales. Y hay que aplicar ese contenido del sujeto y predicado en esos nuevos formatos. Si no, el contenido va a caducar siempre. O sea, nunca va a haber contenido que satisfaga la situación del sujeto. El contenido tiene que estar aplicado a las nuevas generaciones. Yo trabajo en un colegio de bajos recursos, que antes le llamaban urbano marginal, ahora no se llama más así. Y realmente tengo... No escuché cómo se llamaba antes. Urbanos marginales. Urbano marginal. Sí, ya no se usa más esa palabra porque es como discriminarlos de la urbanidad, ¿no? En realidad, estos alumnos le interesan los contenidos, le interesa aprender y ser sujeto de aprendizaje y educados. El tema es si el profesor realmente está adecuado para darle la chance de que ese contenido le llegue. Cuando ese contenido no llega, afluye la pulsión de la agresividad entre ellos mismos. Y le doy un caso de dos compañeros que se sentaban en primer año, iban a tercero, y un día se agarraron a trompada los dos. Y a la media hora estaban haciendo un trabajo grupal entre los dos sentados igual, como si no hubiera pasado nada. Yo creo que ahí la pulsación pasó más por el contenido que no le gustó. Bueno,
buenísimo el aporte. Es decir, que ese objeto que es tan importante, y es un poco lo que en este tramo de la mañana quise poner en valor, desde la lógica subjetiva, requiere de todo ese trabajo del que se ocupan las didácticas después, ¿no? Que es, y vamos a ir tomándolo a la tarde, mañana, es que ahí justamente es ese, cómo hacer brillar, interpreto lo que planteas en estos términos, es cómo hacer para que el objeto no brilla de por sí, brilla para alguien. Entonces vos lo que estás trayendo aquí es que brilla para las nuevas generaciones algo que estamos explorando, que estás explorando, que no brilla de la misma manera. El objeto no se convierte en tal para un chico hoy que para un chico hace 30 años. Entonces lo ponemos en reserva y lo retomamos, pero muy pertinente la aclaración. Bien, entonces, aquello que la escena educativa no alcanza a regular, un poco como para retomar la idea, deja al sujeto de la educación librado a sus pulsiones. Esa pulsación, me gustó esa palabra que usaste, esa pulsación que tiene deriva, que no es estable, como la sublimación justamente, es la pulsación, en tanto no es alcanzado por el sujeto del aprendizaje. Entonces, si el objeto no brilla, si le machacamos con el sujeto y predicado a secas, ahí no brilla el objeto para los chicos, no hay sujeto de aprendizaje y por lo tanto el sujeto de la educación no alcanza a constituirse porque las funciones andan por su cuenta. Dale. Buen día. Hay una cosa que desde hace mucho tiempo no me termina de cerrar, en realidad no acuerdo. Y es cuando a veces nos comparamos nosotros con nuestros alumnos y decimos porque en la época nuestra tal o cual cosa y hoy no ocurre porque las nuevas generaciones y gastamos muchísimo tiempo por ahí en inventar conceptos que siguen explicando cosas viejas y para ser originales le ponemos un nombrecito nuevo y eso ocurre y mucho. Nativos digitales, por ejemplo. Me parece que nos confundimos cuando decimos que para un niño, un adolescente, no brilla determinado objeto, no brilla y no brillaba para nosotros tampoco. Nunca brilló. Es parte de nuestra tarea en el proceso de construcción de ese objeto, hacer que brille y prendernos nosotros en el proceso de resignificación que de ese objeto va a ser nuestro alumno. Podría poner ejemplos de chicos, puedo poner ejemplos de mi hijo. Yo me pasé años peleando, y peleando no es un eufemismo, peleándome mal para que lea, y un adolescente que el músculo más desarrollado que tiene es los del índice, porque están vinculados al mouse, hoy discute conmigo Tolkien o está leyendo novelas de Jorge Amado que yo leí cuando era chico y se pierde por Bahía y se enamora de personajes, como me pasó a mí, pero me llevó años conseguir que mi hijo leyera. Y hoy lo podemos compartir, y es un adolescente, un nativo digital. Yo creo, a lo mejor me equivoco, yo creo que ningún objeto brilla solo. Y cuando hablamos de objetos que tienen que ver con nuestra cultura y que tratamos de transmitir y de lograr que ese chico se apropie de eso, pero que se va a apropiar a su manera, no a la nuestra, es parte de nuestro laburo hacer que lo vea y que brille. Bueno, buenísimo. Comento y después te dejo. A ver. Van apareciendo como en una piedra facetada distintas aristas para pensar esto del objeto. Si ahí el compañero traía un aspecto que es, bueno,
no brilla cualquier cosa para cualquiera.